Bendecidos con toda bendición, quien les saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, aquí en Buenos Aires, Argentina, y estamos transmitiendo en vivo aquí desde la ciudad de Moreno, esto es Cuartel B, estamos en la calle Tornú 10975, y le damos gracias a Dios porque podemos tener la posibilidad de poder predicar su palabra, enseñar esta maravillosa gracia que nos ha sido dada a nosotros. Y quiero recordarte que estamos en una nueva serie, esta es la segunda clase de la serie El Evangelio de la Gracia o El Evangelio de Jesucristo. Y estoy muy expectante de esta serie nueva y como todo, ¿no? Uno tiene que tener fe y tiene que tener expectativa de todo lo que uno está anhelando en su corazón. Y venite conmigo, quiero compartir esta clase de esta siguiente manera. En Primera de Pedro, podés buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esta es la palabra de Dios que tenemos para este día, gloria a Dios. Dice que cada uno según el don que ha recibido. Dicen que la gracia, la salvación, la fe es un don, es un regalo. La palabra don tiene varios significados. Y dice cada uno ministrelo, cada uno pueda administrar lo que Dios le ha dado, ¿no? Claro que sí, está en nuestras manos. En nuestras manos no está la salvación, sino que en nuestras manos está forjar el alma, trabajar en nuestro carácter, en nuestro intelecto. Dice el apóstol Pablo, dice transformaos, ¿no? En el espíritu de vuestra mente, transformaos y no os conforméis a este siglo, ¿no? Sino transformaos, sino renovarse. No se amolden, decía Pablo, usaba estas palabras, no se amolden a este siglo, no se amolden al formato que tiene esta tierra. Y aquí en esta tierra, en el mundo y en muchos lugares, inclusive en las iglesias, hay como un formato, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Hay diferentes horarios o diferentes métodos en el cual meten a las personas y por alguna razón la gente cree que si no se hace de esa manera, la persona no está haciendo bien las cosas o Dios no lo va a ayudar, sino que Dios lo va a castigar porque la persona no está haciendo las cosas como a ese pastor o ministro o como a esa persona profesional le enseñaron. Entonces, muchos utilizan diferentes formatos o métodos. Inclusive eso lo han metido, lamentablemente lo han metido en las iglesias. Y hay diferentes métodos o formatos o formas o maneras en el cual Dios debería de moverse. Vamos a dar un ejemplo muy simple y práctico. Cuando estaba el tiempo de los muros de Jericó, dieron 7 vueltas en silencio porque Dios así lo mandó, y cuando gritaron los muros se cayeron. De la misma manera, hoy en este tiempo, después de siglos y siglos atrás, después de la cruz de Cristo, donde estamos ubicados nosotros, hoy en día vemos muchas personas que todavía quieren utilizar estos actos
que se usaban antes, ¿me está entendiendo? Es lo mismo que nosotros digamos, bueno, vamos a hacer, aquí en Argentina, vamos a hacer como hacían los indígenas en aquel tiempo, ¿no? Y vamos a hacer, ¿no? Diferentes actos. De la misma manera, por alguna razón, en las iglesias se ha metido una especie de formato, inclusive en la sociedad, en donde la persona se debe vestir de tal o cual manera. Me acuerdo en el tiempo de los pentecostales, estoy dando ejemplo, ¿no? Sin que nadie se ofenda. En el tiempo de los pentecostales, las mujeres debían vestirse de blanco, taparse la cabeza y sentarse de un lado, y los varones vestirse de negro y sentarse del otro lado. Entonces en las iglesias se usaba estos formatos o estas formas, ¿no? Y lo mismo pasa en la sociedad, ¿no? Que si uno no hace tal o cual cosa de esa manera que la sociedad hace, tú estás en un lugar equivocado, tú estás haciendo las cosas mal. Pero quizás no es que estés haciendo las cosas mal, sino que estás haciendo las cosas diferente. Como dice Pablo, ¿no? Pablo dice, transformaos, ¿no? Y no se amolden a las costumbres de este siglo. No se amolden, no se acostumbren, sino que la idea es romper ese formato o esa manera de vivir. Bendecido Pastor Rafael Bones, para mí es un privilegio que usted esté escuchando este programa, sabiendo como la experiencia que tiene usted en el Evangelio, ¿no? Así que mis respetos para usted y mis bendiciones. Entonces, lo que quiero decir es que por alguna razón en las iglesias se ha metido como un formato en donde las cosas se deben de hacer de una manera y si no, Dios no se mueve, ¿no? Por ejemplo, si no ponemos alabanza, Dios no se mueve. ¿De dónde salió eso? Y que si no hacemos las cosas de una manera, Dios no va a obrar porque no la hicimos así. Recién dimos el ejemplo de los muros de Jericó, ¿no? Cuando en el tiempo de los muros de Jericó, ¿no? Entonces lo quieren hacer ahora eso, ¿no? Vamos a hacer como lo hicieron en el muro de Jericó, o vamos a hacer como hizo el rey David, que hizo una ofrenda para que la peste se vaya para otro lado, ¿no? Para que el castigo no caiga sobre nosotros. Vamos a dar algo a Dios que nos cueste. Y yo he escuchado pastores y ministros que lamentablemente usan ese versículo para sacarle dinero a la gente. Pero Dios no obra de la manera, no obra siempre de la misma manera. Eso es lo que quiero decir. No es que porque David dio algo que le costó tanto, Dios está obligado a bendecirte a ti o a darte algo que tú le estés pidiendo o rogando. Recuerden que el apóstol Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quite un aguijón que él tenía, ¿no? Que hasta el día de hoy muchos discuten qué es el aguijón que tenía Pablo. Bueno, pero era algo personal que él hablaba con Dios. Pero Dios no le quitó el aguijón, sino que le dijo, te doy mi gracia, bástate mi gracia, te doy mi gracia, Pablo, para que puedas superar ese momento difícil. Te doy mi gracia para que puedas salir adelante, te doy mi gracia, te doy mi favor, para que tú puedas superar, para que puedas pasar por alto ese aguijón que tú tienes que, si tú pones todo tu enfoque, todo tu esfuerzo, toda tu mirada en el aguijón se hace algo grande, ¿no? Yo me acuerdo que cuando miraba los dibujitos animados, en donde un león grande, que todos temían a ese león, tenía una espinilla clavada en el pie y venía un ratón chiquitito y le sacaba la espina, ¿no? De la misma manera le pasaba a Pablo. Quizás para Pablo era algo tremendo, era algo catastrófico lo que le estaba pasando, pero para Dios era algo pequeñito. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, no? Por ahí de pronto lo que tú estás pasando
para ti es algo tremendo, es algo que ojalá no me hubiese pasado, ¿no? Pero para Dios es algo pequeñito, es una astilla metida en tu mano. Para Dios nada es imposible. Por eso Dios le decía a Pablo, Pablo, concéntrate en mi gracia, bástate mi gracia, te doy mi gracia para que salgas adelante. Te doy mi favor, te doy mi perdón, te doy mi gracia para que puedas pasar por alto toda dificultad, toda tormenta, todo dolor, todo aguijón, sea en tu carne, en tu alma, sea donde esté el problema. Te doy mi gracia. Y esta palabra que dimos recién en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Dice, a los otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Dios nos da esta multiforme gracia de una manera muy especial, ¿no? Para que esa gracia que Dios nos da, ese favor, ¿no? Que Cristo lo pagó, que para nosotros fue gratis, claro que sí, pero a Él le costó mucho dolor, a Él le costó su vida. Pero ahora Dios dice, bueno, ahora lo tienen ustedes, ministrenlo también a otros de una manera multifunción, multiforme, o como a ti te salga, o a tu manera, a tu forma, porque seamos sinceros, las personas no somos todos iguales, tenemos diferentes dones, diferentes talentos, hemos sido criados de diferentes formas, pero en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a esto es lo que quiero llegar, todos obramos o funcionamos de diferente forma, de diferente manera. Y eso es lo que quiere Dios. Dios está contento, está feliz con eso. Dios no quiere que sean todos iguales, que estén vestidos todo igual, que anden todo de una manera que sea todos iguales. Dios quiere que por alguna razón tengamos esta multiforme gracia para que lleguemos a todo lugar y a toda nación. Que todo pueblo, que toda nación pueda conocer este evangelio de la gracia. Y Dios lo quiso así, porque si no el evangelio hubiese quedado solamente el conocimiento para los judíos o para los gentiles, ¿ves? Pero Dios dice no, hasta los confines de la tierra, hasta donde llegue la tierra, tiene que correr el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es el sacrificio de Cristo. Es lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Él compró tu perdón, compró tu salvación, compró tu redención. Él, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Él te redimió, Él te hizo una nueva criatura, te hizo volver a nacer, te redimió, te perdonó y ahora tienes esta nueva naturaleza y puedes vivir por medio de la gracia de Dios las 24 horas del día. La gracia no se va a ir de ti. La gracia no es como la energía, no es como la unción. La gracia no es como los dones. La gracia no es como un talento. La gracia nunca deja de ser. La gracia es multiforme. Gracia sobre gracia, día tras día. Tú puedes funcionar, escucha bien, puedes funcionar en la gracia de Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Es por eso que muchos dicen, no puede ser que sea así la gracia, pero sí tú puedes tener un culto de reunión un sábado, un domingo, pero el lunes, el martes, el miércoles puedes estar predicando, puedes estar funcionando también con esta multiforme gracia. También puedes estar predicándole a otro. Sea que estés en un bus, en un tren, en un avión, en un colectivo, en una plaza, tú puedes estar funcionando en esta multiforme gracia. La gracia de Dios no va a dejar de ser en ti, no se va a ir, no es como la energía, no es como la unción, no es como los dones, no es como los talentos. La gracia de Dios no se termina, no tiene fin. La gracia de Dios puede funcionar en ti a cualquier hora,
y en cualquier momento y en todo lugar. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron cuando estaba en los pactos mezclados, que cuando salía del templo ya Dios no estaba ahí, que Dios estaba en el templo y que Dios habitaba en la alabanza. O sea que si nosotros no poníamos alabanza, si nosotros no intercedíamos, si nosotros no estábamos dentro del templo, la protección de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios ya no estaría con nosotros. Por eso que dimos este versículo en 1 de Pedro 4, versículo 10, donde dice que la multiforme gracia de Dios está en nosotros como un don. Y dice, esto también ministrenlo a otros. Por eso que la gracia de Dios tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en la cruz. Él nos dejó en esta posición, escuchá bien, de justos, de redimidos, de bendecidos con toda bendición. Y esto no es un momento, en el momento que solamente tú estás en el templo aquí. El templo es solo un lugar, pero después tú sales de aquí y sigues teniendo la bendición de Dios, sigues teniendo la misma posición que un justo. Por eso que en el nuevo pacto de la gracia, los rudimentos en el nuevo pacto de la gracia son solamente momentos, porque tú puedes bautizarte hoy, pero mañana salir con un arma y matar a alguien. Puedes hacer algo dentro del templo, escuchá bien, puedes ofrendar todo tu sueldo, diezmar todo tu sueldo, pero puedes salir luego del templo y amenazar a alguien, o robarle a alguien, o hacer algo indebido. Por eso que lo que nos enseñaron a nosotros, por lo menos a mí, fue un formato. Por eso Dios nos da la multiforme gracia de Dios para que salgamos de ese formato que lamentablemente está en diferentes lugares, que está hoy en día en diferentes iglesias, que está inclusive en la sociedad. Vamos a dar un ejemplo de formato, ¿no? Como dijimos recién, los pentecostales, en el tiempo de los pentecostales, las mujeres se tenían que vestir de blanco y taparse la cabeza, ¿no? Y parte del rostro, y los varones debían vestirse de negro y sentarse en otro lugar, ¿no? Si alguien quería calificar para ser ministro, tenía que estar ayunando, tenía que estar en ayuno, tenía que vigilar de noche, tenía que hacer diferentes sacrificios o diferentes actos para ponerse o estar a cuenta con Dios. Pero en la gracia, en el Evangelio de la gracia, no tiene que ver con lo que tú puedas hacer, con lo que tú puedas rendir, sino que tiene que ver con lo que Cristo hizo. Y por eso no quiere decir que nosotros hacemos una vida como se nos da la gana, o que llevamos una vida desordenada, sino que simplemente no estamos en el formato que en diferentes lugares o denominaciones están en esa posición o en ese lugar, que para que Dios te bendiga tú tienes que hacer algo, o tienes que hacer, por ejemplo, a mí me dieron una enseñanza una vez, un pastor muy conocido de acá de Argentina, en donde él daba el versículo donde David decía, voy a darle a Dios algo, un sacrificio que a mí me cueste, para que Dios haga algo, para que la peste, la plaga, no caiga en el pueblo. Entonces, con ese versículo, llevan a la gente a un lugar donde tú tienes que hacer un sacrificio para que Dios obre o haga algo igual que en el tiempo de David. O el ejemplo que di recién de los muros de Jericó, que dieron 7 vueltas en silencio. Eso es un formato que está fuera de lugar, porque esos versículos fueron antes de la cruz. Entonces, a eso es lo que quiero llevar, que la gente pueda salir de ese lugar, del lugar donde nosotros teníamos que hacer algo para que Dios obre en nuestra vida. Y eso sería extorsionar a Dios para que Dios obre a mi favor o haga algo. Por eso que en los diferentes lugares, las iglesias le hacen hacer a la gente actos proféticos o le hacen hacer algún sacrificio para que Dios obre de la misma manera que obró Dios
en el Antiguo Testamento, pero hoy en el nuevo pacto de la gracia, Dios ya no obra de la misma manera, ni va a obrar todos los días de una misma forma. Por eso dice, cada uno conforme a la multiforme gracia que te ha sido dada a ti, tú ministralo también a otros. De la misma manera que la gracia llegó a tu vida, sin que tú lo merezcas, sin que tú tengas que comprar nada, sin que tú tengas que sacrificarte para ganarte la gracia. De la misma manera, gratuitamente, como tú recibiste la gracia de Dios, también ministrásela a otro, también dale también a otros. Por eso es que en las sociedades, en las diferentes culturas, países y naciones, ellos dicen que existe un rico y existe un pobre, pero en la dimensión de Dios, para Dios las dos personas son iguales. No hay rico ni hay pobre, no hay diferencia, no hay judío ni griego, no hay gentil ni judío, sino que todos para Dios son iguales. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio de Cristo, Dios te dejó a ti y a mí en ese lugar, en una posición de una persona inmerecida, de una persona que no merece, pero Dios por amor, por gracia, te da este regalo, te da la gracia de Dios. Recién di un ejemplo cuando Pablo le pidió 3 veces a Dios que Dios le saque su aguijón que tenía. En la Biblia no da claramente cuál era el aguijón de Pablo. Seguramente Pablo por alguna razón lo mantenía en secreto y lo hablaba con Dios. Señor, este es mi problema que tengo. Pero Dios no le sacó el aguijón. Dios le dijo, bástate con mi gracia, te doy mi gracia, te doy mi favor para que tú puedas superar ese dolor, para que tú puedas salir del formato y tú puedas salir del formato de tu mente. Por eso después Pablo dice, transformaos, renovaos y no os conforméis a las cosas de este mundo, de este siglo, sino que por medio de renovar el entendimiento, escucha bien, con la palabra de Dios, no con la información que te da el mundo, no que con la información que te da un doctor, con una información que te da una persona que puede tener mucho estudio, pero si está fuera de la gracia de Dios, si está fuera del pacto de la gracia de Dios, esa persona vive igual que un maldito con toda maldición, vive igual que un criminal que está encerrado con un montón de cerraduras y llaves. Vive en el mismo lugar de maldecido con toda maldición. Por eso Dios lo hizo de esta manera, que nosotros todas las cosas después de la cruz de Cristo lo recibamos por gracia. Tú y yo no merecemos nada, claro que sí, no merecemos la justicia de Dios, pero Dios por amor a nosotros nos dio esta gracia y dice acá, como dije recién, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, como Dios te lo dio a ti, también ministralo también a otros, como buenos administradores de la multigracia de Dios. Esta es la multiforma de Dios, la función que tú cumples en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia, estos son 4 paredes, pero la iglesia eres tú y yo, lógicamente, somos toda la iglesia los que conformamos el cuerpo de Cristo, pero cada uno con la función que tiene que cumplir esa persona. Algunos se pasan y dicen, no, yo no sirvo para nada. No, seguramente alguna función tienes, seguramente algún talento tienes, seguramente, porque Dios dice que nos dio la multiforme gracia, que Dios nos dio múltiples funciones. Esto habla de multiplicación, habla de diferentes funciones. Y eso es lo que es la multiforme gracia de Dios. Dios quiere que funciones en el ministerio. La gracia es activa. La gracia no es que Dios te la da y ahora ya tengo la gracia. No. Ahora debes caminar en fe. Por eso que muchos nos preguntan, ¿y cómo? La gracia ya no ayunan, ya no interceden, no hacen actos proféticos. Y entonces, ¿ahora qué hacen? Bueno, nosotros ahora caminamos por fe, porque dice que el justo por la fe vivirá. El justo crece
por medio de la fe de Cristo. El justo da fruto y crece por medio de la fe de Cristo. Pero ahora, claro que sí, tenemos que predicar, tenemos que ministrar también a otros, cada uno de la forma que Dios te lo dio. Porque la verdad es esta, somos todos diferentes, no somos todos iguales. No es que a todo el mundo le vas a caer bien, no es que a todo el mundo le sale bien hacer las cosas. Yo, por ejemplo, a veces hay cosas con la computadora que no me salen bien hacerlas. De pronto hay alguien que viene y lo resuelve de la misma manera, la persona que está en la puerta, la que hace el té, la que limpia este lugar, el que predica, la que predica, ¿no? Y Dios, el cuerpo de Cristo, lo hizo por medio de esta multiforme gracia. No es más como dicen, ¿no? Porque, seamos sinceros, antes estábamos esperando que venga la unción para hacer algo, ¿no? Si no tienes la unción, te decían, no puedes salir a predicar. Si no viene alguien y pone la mano sobre ti y te da un cargo, no puedes salir a hacer una tarea porque esto es una guerra. Y nos venían con ese verso, con ese formato, en donde recaía todo sobre una sola persona, en donde el que era pastor era el que daba las órdenes y se hacía lo que él imponía en ese lugar. Por eso que en muchos lugares se levantan diferentes falsos apóstoles. Lo voy a decir, se levantan diferentes falsos que dicen ellos que son apóstoles. Yo me pregunto, ¿apóstoles de qué? Porque para ser un apóstol, la persona tiene que ser un mártir. Un mártir no puede ser nunca una persona que esté viva. Vamos a poner, acá en Argentina hay un mártir muy conocido, una persona, ¿no? José de San Martín, ¿no? Que luchó y bueno, y él se ganó ese lugar de ser mártir, de ser una persona reconocida. Pero hoy en día vemos muchos charlatanes, muchos que se pasan y ellos imponen modas. Lo que imponen son unas modas, lo que ponen son un formato. De esta manera se tienen que hacer las cosas, si no Dios no obra. Tienes que darle algo a Dios que a ti te cueste. Tienes que hacer un sacrificio, tienes que hacer como yo te digo. Tienes que levantarte a las 5 de la mañana, o tienes que vigilar, o tienes que dar 7 vueltas, o tienes que hacer un acto profético. Pero esos son modas, esos son formatos que hoy están y mañana ya ni siquiera nadie se acuerda de cómo era eso, porque eso se hacía en el tiempo de ley. En tiempos de ley la persona tenía que dar un sacrificio, tenía que dar algo que le cueste para que Dios obre a su favor. Como en el tiempo de Elías, que Elías intercedió y lo mandó al siervo, al criado, y le dijo, bueno, ahora mira a ver si se ve alguna nube. Y dice, si ve una nube como una palma de la mano. ¿Recuerdan ese momento? De la misma manera nos hacían a nosotros. Tú tienes que interceder. Tienes que estar ahí de rodillas hasta que Dios comience a obrar en tu vida. Y entonces el tipo estaba ahí, pasaba toda la semana de rodillas, ¿no? Entonces son modas, ¿no? O está la moda del saco, ¿no? Que tiraban el saco y la gente se caía, ¿no? Estaba la moda de los bautismos. Acá en Argentina alquilaban estadios gigantes y la gente iba y se bautizaba en cantidad, pero después se iban a emborrachar, iban y mataban a alguien. Por eso yo te digo la verdad, te puedes bautizar, puedes ungir tu cabeza con aceite, pero a los 5 minutos puedes salir con un arma y matar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? Lo que dice Pablo, dice, transformaos en el entendimiento, renová tu mente con la palabra de Dios, y no os conforméis a este siglo, a este molde, a este formato, sino que por medio de la multiforme gracia de Dios puedas salir de ese lugar. Lo único que necesitas es la gracia de Dios. Algunos dicen, pastor, no puede ser así. Y ponen muletas, digo yo, ponen muletas espirituales
para que la persona pueda caminar. Pero eso no es caminar en fe. Caminar en fe es que tú dejes todas las muletas espirituales, dejes todas las estructuras, dejes todas las formas. No, pero pastor, a mí me enseñaron así, mi pastor me enseñó así, pero puede ser que esté equivocado. Vea la palabra de Dios, que la palabra de Dios renueve tu mente y te saque de ese lugar, pueda romper esa fortaleza, pueda romper ese paradigma. No, pero mi abuelo lo hacía de esta manera, por eso yo lo hago así. Por eso que a nosotros muchas veces yo veo, he hablado también con amigos, dicen mi mamá me pegaba con el cinto. ¿Y por qué te pegaba con el cinto? Porque la madre de ella también le pegaba con el cinto. De la misma manera, son formatos que se imponen en la sociedad y aún en las iglesias, en los diferentes lugares. Y dicen, no, porque a mí me enseñaron fulano de tal que es patriarca, fulano de tal que es un apóstol. Entonces, ¿cómo yo voy a desobedecer al apóstol? Es mejor desobedecer a un apóstol, a una persona, y obedecerle a Dios. Es mejor eso que un sacrificio. Es mejor de ser desagradable para los hombres y ser agradable a aquel que te dio la multiforme gracia de Dios, aquel que te dio la vida, aquel que te redimió, aquel que te salvó, que te rescató, aun cuando tú no lo merecías, aun cuando no te conocía ni el loro, aun cuando tú ni conocías la gracia de Dios. Dios te rescató, ya te había llamado, te había predestinado y te colocó en este lugar de bendecido con toda bendición. Por eso que cuando nosotros entendemos que renovar nuestra mente es nuestro trabajo, es nuestra tarea, es nuestra labor, es renovar nuestra mente y no conformarse, no estar en el molde de este mundo. Hay muchos que dicen, no, ¿sabe? No lo voy a invitar a tal pastor a predicar a mi iglesia porque va a decir que nos va a sacar del molde, nos va a sacar de lo que nosotros hacemos, que todavía hacemos actos proféticos o imponemos la mano. No lo voy a invitar a predicar porque nos va a sacar, porque va a decir algo. Y todos están en ese formato, ¿no? O predican lo que le gusta escuchar, a caerle bien, ¿no? Y es preferible caerle bien a Dios, ¿no? Y salir de ese formato, salir de ese lugar. Por eso, cuando en la sociedad muchas veces, muchos cayeron en eso, que tenía que hacerse las cosas de una forma, de una cierta forma, y veíamos nosotros que gente que prosperaba era gente que no tenía ni siquiera 7º grado, y en vez de estar gastando tiempo estudiando en diferentes academias, los tipos estaban trabajando y haciendo fortuna. Y decíamos nosotros, ¿cómo puede ser si este apenas tiene 7º grado, apenas sabe leer y escribir, ¿no? Y el tipo estaba haciendo plata. Por eso, cuando nosotros salimos del formato, salimos de la moda, salimos de la imposición que nos quisieron poner durante siglos y siglos, porque esto no viene de ahora, con el tema, como dimos el ejemplo recién, de los pentecostales, que ellos creían que la unción venía, ¿no? Pero eso fue en el libro de los Hechos, fue para ese momento, para ese tiempo, pero eso ya fue. No va a venir Dios a cada rato y esperar, tener que esperar tú la energía de Dios o la unción de Dios. Eso es una cosa que la impusieron las iglesias, que las pusieron a la gente para que la gente esté en ese formato, ¿no? Y decían, ¿no? Los pentecostales, decían que el Espíritu de Dios viene, hay que esperarlo, y hacían esas grandes campañas, ¿no? Y no, tenemos que esperar que venga el evangelista porque él echa fuera a los demonios, ¿no? ¿Cuánto escucharon eso? Pero qué bueno lo que dice acá, ¿no? En el libro de Pedro, ¿no? Capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo también a otros. O sea, tú también puedes ministrar. Decirle al que tenés al lado, vamos, muévete. Decirle, muévete, vamos, tú también puedes ministrar. Ministrale también a otros. Tú puedes estar en el lugar que estés, pero no estés dormido.
predícale también a otro, tú también puedes ministrar, Dios te ha dado esta gracia, no estés mirando el aguijón que hay en tu vida, pon tu mirada, querido, pon tu mirada, querida, en la multiforme gracia de Dios, nos saca de todo formato, nos saca de toda forma, nos saca de todo. Por eso a veces uno puede venir con una, gracias Pastor Rafa Bones, gracias el Pastor Leo Argarañaz de Nueva York también, gracias a los pastores que se conectan, que nos apoyan, que están pendientes también, la radio, gracias Masiva, salimos también, gracias a los pastores que ponen su voluntad, que ponen su tiempo. Esa es nuestra tarea, esa es la forma, eso es lo que Dios quiere. Dios, mirá, déjame serte sincero, Dios no quiere que seamos todos iguales. Eso es una mentira que han puesto en las iglesias. Tú no tienes que ser igual a mí, yo no tengo que ser igual que tú, no tenemos que competir. Tenemos que, cada uno, con la gracia que Dios te dio, tú eres bueno, no sé, en tal talento, te sale bien hacerlo de tal forma, ok, ministralo de esa manera, de la manera que te sale bien. Yo siempre en mi vida he puesto el ejemplo cuando a David le quisieron poner una armadura, ¿se acuerdan? Saúl le quiso poner una armadura y David dijo, no, esto es incómodo, no es lo mío. Esta armadura, déjame ser como soy yo, viejo, y yo le voy a ganar al gigante. De esa manera es la multiforme gracia. No tiene estructura. Y Dios usa al que quiere usar y al que está dispuesto, al que está disponible también, claro que sí. Y esto me da a mí mucha expectativa de saber que pueda haber jóvenes y pueda haber gente grande también que cree que ya está retirado, que cree que ya está fuera de tiempo, fuera de liga, pero quizás estás en tu mejor momento, quizás tú estás mirando el aguijón de tu edad, pero quizás estás en el mejor momento. Ministralo también a otro, la experiencia que Dios te ha dado. De pronto un joven también me da mucha expectativa, saber que un joven pueda abrazar esta gracia, saber que nunca le han dado ley y puede recibir esta gracia, y eso me llena de gozo. Saber que hay muchas personas que pueden recibir de alguna manera, quizás por un video, leyendo un libro, no sé, escuchando un audio o en estos lugares que también hacemos reuniones presenciales, de alguna manera, de la multiforme gracia, como Dios quiera que sea, como Dios quiere actuar, que lo haga en este tiempo, pero lo más hermoso es poder servirle a Dios, lo más hermoso es poder serle útil a Dios y no ser un inútil, no ser un torpe, no entorpecer con nuestras cosas, porque dice, como Pablo le decía a Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, gran ganancia es estar sirviéndole a Dios con gozo, con alegría. Así que yo le doy gracias a Dios por esta clase y quiero compartir, mirá, dice, multiforme significa de varias formas, varias maneras o varios estados, fuera de lo normal. Eso es lo que significa multiforme, fuera de lo normal, no de una sola forma. No, que a mí me enseñaron, pastor, de esta manera. Y ahí entramos todos, ¿no? Porque como a mí me lo dijeron, ok, y entramos todos en esa fila, ¿no? ¿A cuánto le pasó? Yo a veces hacía las cosas porque me la dijeron de una manera y yo digo, bueno, por obediencia, por respeto, lo hacía así. Y ahora me doy cuenta, ok, ¿y cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo he perdido, no? Por seguir a otros, por hacer lo que me dijeron, ¿no? De pronto uno está en la fila para pagar algo y lo puede pagar con el celular, ¿no? Pero yo lo hice porque me dijeron, ¿no? ¿Y cuánto está en ese formato? Así que le damos gracias a Dios por esta clase. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad, Señor, que tú nos das de seguir aprendiendo de esta hermosa gracia, que muchos puedan entrar al conocimiento de la gracia revelada, del Evangelio, de la gracia de Cristo, el cual pagó el precio por amor a nosotros, Señor.
y que muchos puedan entrar, Señor, en esta gracia, en esta salvación gratuita, inmerecida. Gracias te damos, Señor, y que la fortaleza, Señor, caigan de las mentes, los paradigmas, y que muchos puedan ser renovados en el entendimiento, en el espíritu de la mente. Señor, gracias te doy, papá. Amén, amén. Gracias, comparte esta clase y ahora continuamos con la reunión 19 horas en la calle Tornú 10975. Bendecidos con toda bendición. Bye, bye.